Bienvenidos al acompañamiento de la semana 1 del proyecto 7 con el tema baile antiguo versus el baile moderno. En esta primera parte vamos a hablar acerca de los bailes antiguos, cómo nace la expresión del baile o de la danza y vamos a tener una pequeña tarea al final, así que pongamos mucha atención para que podamos hacer correctamente. En primer lugar tenemos a las danzas antiguas. ¿Dónde nacen? Este tipo de danza o baile es una ejecución de movimientos que se pueden realizar con el cuerpo, principalmente con los brazos y piernas, y que van acorde a la música que se desee bailar. Dicho baile tiene una duración no especificada que va desde segundos, minutos e incluso hasta horas, y puede ser de carácter artístico, de entretenimiento o religioso. De igual manera, es también una forma de expresar nuestros sentimientos y emociones a través de gestos finos, armoniosos y coordinados. El baile, en muchos casos, también es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal. Esta es una de las pocas artes donde nosotros mismos somos el material y punto de atención. La Real Academia define a la danza como la acción de bailar y sus mudanzas. Y bailar por hacer mudanzas con los pies, el cuerpo y los brazos en orden al compás. Por ello no haremos distinción entre los vocablos danzar y bailar, pero los emplearemos indistintamente a lo largo de este trabajo. La danza aparentemente unida al hombre prácticamente aparece desde sus orígenes. La danza primitiva era de carácter religioso, como la mayor parte de las actividades que realizaba, y en ella no había espectadores, solo era una celebración religiosa donde estaban los fieles, que eran los testigos, y el celebrante, pero no había espectadores. Vamos a dividirlos a la danza antigua en estas categorías. Primero tenemos a la danza medieval, a la danza renacentista, a la danza barroca, a la danza en la época de la regencia inglesa o colonial, a la danza a mitad del siglo XIX, a la danza a finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, la danza en la era del ragtime y a partir de los años 20 en las danzas modernas. La danza medieval es aquella que llegó con la llegada del cristianismo, ya que formaba parte de la música profana y esta era vista por la iglesia como un acto impuro que alejaba a los fieles del mensaje del evangelio. Por eso llegó a haber épocas en las que se fue prohibida. Muchas de estas referencias sobre las danzas medievales están fechadas hacia 1420 y nos han llegado gracias a la pintura y a las obras literarias. Por ello sabemos que la danza existió durante la Edad Media, pero sin embargo no podemos saber cuáles eran los pasos concretos de cada danza. En cambio, sí podemos saber que existían dos formas básicas de bailar, las cuales eran por parejas o en grupos, donde algunas veces se colocaban formando una línea recta y otras formando un círculo cerrado. En la Edad Media los cantos populares generalmente eran danzados, instrumentos eran utilizados, también la danza y la voz se fundían, por lo tanto era un solo arte. En el Renacimiento, la danza era uno de los entretenimientos preferidos de la nobleza durante el Renacimiento. Se incluía en la educación musical de los cortesanos. Este tipo de danzas utilizaban frases musicales cortas y simétricas con cadencias claras, ritmos marcados y frecuentes repeticiones que ayudaban a marcar los desplazamientos. Las danzas solían presentarse por parejas, la primera danza de pasos en ritmo binario y tempo lento. La segunda danza de giros o saltos, más rápida y en tiempo ternario. Una de las más célebres fue la combinación de pavana y gallarda. A partir del siglo XV surgen los primeros maestros de danza que establecen reglas y pasos. Asimismo, en esta época nace el ballet. El ballet fue visto ya como una forma de nueva actitud hacia el cuerpo y en la forma de arte, y el ballet romántico reflejaba el culto de la bailarina y la lucha entre el mundo terrenal y un mundo espiritual que trascendía la tierra. En la época colonial eran en la España del siglo XVIII, era la diversión predilecta en todas las clases sociales y en la alta sociedad predominaban las de origen francés. Con el siglo XVIII se abre un periodo de mayor refinamiento y actitud en todos los campos de la cultura que llegaría a las colonias de ultramar.
La danza de salón del Río de la Plata se desarrolló en la época colonial bajo el signo de la danza de pareja suelta en lo que es América Latina, ya independiente como el paspié, la gavota o el minué, ya de conjunto como en la contradanza. Asimismo tenemos a la gavota, que fue originaria de Francia, que llegó acá a Sudamérica al Río de la Plata durante el siglo XVIII y sobrevive hasta mediados del siglo XIX. Hacia 1830 se baila en los teatros. El paspié, por su parte, ocupaba un lugar importante a mediados del siglo XVIII en el repertorio de danzas coloniales. Esta danza de origen francés pasó al Río de la Plata hacia 1770 y se sigue bailando hasta principios del siglo XIX. Desde el punto coreográfico, el paspié era considerado como un alegre minué de variadas figuras. Y por último tenemos al minué. Este llegaba presumiblemente en América Latina al Río de la Plata a comienzos del siglo XVIII junto con la contradanza, la gavota y el paspié, quienes se convierten en una de las danzas preferidas de los salones coloniales. Las crónicas de antaño afirman que se bailaba en la colonia bajo 3 figuraciones coreográficas. Estos eran el minué liso, ceremonioso y aristocrático, el figurado y excepcionalmente el minué de la corte. En esta parte de la semana vamos a hacer esta primera tarea, la cual consiste en dibujar en nuestra carpeta una danza antigua y al lado vamos a dibujar una danza de la época actual, donde vamos a señalar las diferencias y vamos a mencionar los aspectos que más nos llamen la atención de ambas. Como por ejemplo, si dibujamos una danza de la época colonial a un lado y en la época actual podemos dibujar una pareja bailando, podría ser bachata, y podríamos poner las diferencias entre cada una, empezando desde la vestimenta. La vestimenta en la época colonial eran vestidos muy frondosos, muy elegantes, y para bailar bachata no hay una ropa específica, puede ser bailado en cualquier hora, en cualquier lugar y sin especificar un baile, a excepción de la época colonial, que podía ser específicamente para personas de la alta aristocracia. Podía ser también un baile de una forma muy respetuosa, mientras que la bachata es un baile de una pareja más pegada, de un tono un poquito más artístico, por así decirlo. Y ustedes así pueden ir poniendo aspectos que más les ha llamado la atención de cada uno de ellos. Así, mis niños, termina esta primera parte de la semana. Nos vemos la siguiente clase. Que Dios me los bendiga. Chao, chao.